Génesis capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ayer miramos inicialmente lo que contestó Eva cuando Satanás hizo la pregunta que hizo. Inevitablemente Satanás va a hacer eso. Inevitablemente Satanás nos va a hacer pensar de alguna manera. Cuando una persona no piensa profundamente, sino se queda con el primer pensamiento que le llega, normalmente hace locuras. Normalmente hace cosas de las cuales después se va a arrepentir. Hay dos tipos básicos de pensamientos, que es el pensamiento básico o el primer pensamiento, y luego el pensamiento profundo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona piensa profundamente, por ejemplo, los empresarios, el empresario no puede vivir con el pensamiento o el primer pensamiento que le llega. Muchas personas se van a acercar al dueño de una empresa, al gerente de una empresa, se van a acercar con primeros pensamientos. Por ejemplo, alguien llega todo asustado, con mucho movimiento, con mucho angustia, con mucha preocupación. Mire lo que acaba de llegar. Ay, dicen que van a cerrar, dicen que van a bloquear, dicen que van a... El gerente tiene que... Él no va a recibir ese mismo corazón. Él no va a recibir ese mire lo que acaba de llegar. Él no recibe así. Él, a pesar de que está escuchando esas palabras, pero él está pasándolas por el pensamiento profundo. Él tiene que pensar qué posibles soluciones hay. Muy probablemente él va a decir, ¿están afuera las personas que le dicen eso? Ellos se identifican como funcionarios del gobierno. Ellos te mostraron alguna escarapela. Va a hacer muchas preguntas. Ese es el pensamiento profundo. Eso no lo puede hacer el común de las personas. El común de las personas vive como por un pensamiento, primer pensamiento. Por ejemplo, cuando uno está frente a un televisor, uno recibe ese primer pensamiento. Cuando uno está frente a un televisor, uno normalmente no está meditando así profundamente sobre lo que está viendo, sino simplemente se relaja. Hay una parte del cerebro que se duerme, queda totalmente apagada, mientras uno solo está así viendo cómo las cosas las diseñaron. Entonces, lamentablemente, hay ejercicios, hay ejercicios para vivir en el pensamiento, en el primer pensamiento, en el pensamiento básico. Para lo contrario, para adormilar el pensamiento profundo. Los videojuegos tienen esa característica. Los videojuegos adormecen esa parte que es necesaria para el pensamiento profundo. Entonces, Satanás va a hacer preguntas, inevitablemente va a hacer muchas, pero él cómo quiere ver a la persona. ¿Qué es lo que le interesa realmente a Satanás cuando él nos hace esas preguntas? Una de las características de Satanás, hoy precisamente con el video de mañana, con el video que se va a subir mañana, se termina la saga, por decirlo de alguna manera, de 5 videos en los cuales vamos a desenmascarar las estrategias, las artimañas, cómo es que trabaja el enemigo. Aunque él es más astuto que todos nosotros, pero una persona que pueda usar el pensamiento profundo, esa persona no puede ser fácilmente engañada por Satanás. ¿Quién puede ser fácilmente engañado por Satanás? Aquel que solamente reacciona como un animalito por lo que siente. Algo le hace sentir que ya debe explotar, entonces explota. Algo le hace sentir que debe enojarse, ya se enoja. Rápidamente le llega el primer pensamiento, es negativo. El primer pensamiento que tiende a llegar tiende a ser negativo. Pero la persona que piensa profundamente difícilmente está en angustia, en estrés. ¿Quién está en angustia, en estrés? La persona que vive como un animalito en el pensamiento básico, así. Entonces, Satanás va a hacer muchas preguntas, inevitablemente, porque ya hemos visto en videos anteriores cómo Satanás se comunica a través de la conciencia. Eso que nosotros conocemos como la conciencia, ese es como el vehículo a través del cual Satanás le habló, por ejemplo, a los hombres que estaban con la mujer sorprendida en adulterio. Ellos estaban ahí. Nuestro Señor Jesucristo les hizo una pregunta, pero ellos no vieron la sabiduría que había escondida dentro de la pregunta que nuestro Señor Jesucristo les hizo, sino que ellos, ¿qué hicieron? Automáticamente buscaron estar bien, automáticamente buscaron quedar con su integridad, automáticamente buscaron
hacer que las cosas como se olviden, como que quede todo embolatado. No estaban buscando la verdad. El corazón de ellos no estaba en la verdad, sino en dónde estaba. Pero cuando digo el corazón de ellos, pareciera que estuviéramos hablando de otras personas. No, el corazón del común de las personas, ¿dónde está? En querer quedar bien, en querer estar bien delante de los hombres, en no quedar en vergüenza, ¿sí? Pero ese es el corazón de Dios. Cuando miramos Génesis 1, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? Descúbrase lo seco. Cuando lo seco se descubre, cuando queda expuesto, así en ese momento, es una oportunidad para que la persona se pueda acercar a Dios. Cuando la persona queda al descubierto. Pero el ser humano por naturaleza, ¿qué hace? Lo opuesto. Por eso dice la Biblia que Dios cuando nos reconcilió con Él, cuando éramos enemigos. Pero difícilmente una persona se ha visto como enemiga de Dios. ¿Qué piensa? No, Dios yo lo amo, Dios yo lo quiero con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Así la gente se expresa, sin pensar profundamente. Cuando alguien piensa profundamente, muchas veces me tengo que acercar a personas a hacerle esta pregunta. ¿Usted conoce la ley? Sí, claro. Y me nombran el resumen. Difícilmente alguien me va a hablar de toda la ley, me hablan del resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Así. Entonces, y con toda tu alma. Son 4 características. Entonces le digo a la persona, ¿usted ama a Dios así? Sí, 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 sí. O sea, no está pensando. La persona no está pensando profundamente, sino está hablando como un animalito. Como si decir, yo sí le amo con todo mi corazón, ya fuera que la persona le ama con todo el corazón, pero no es así. Es como si una persona le preguntáramos, usted en este momento, digamos una persona que está en Estados Unidos, y le preguntamos, usted, son las 8 de la noche, digamos, un ejemplo, bueno, son las 9 de la noche, y le decimos a la persona en Estados Unidos, son las 9 de la noche, ahora mismo tú te puedes ir a Francia y volver hoy mismo. Ay, sí, 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 me gustaría. No, espere, no estoy hablando de le gusta. Escuche la pregunta. Usted podría hoy, quedan 3 horas para que se acabe el día de hoy. ¿Usted de verdad cree que puede apartar un vuelo, hacer el check-in, hacer la fila, hacer lo que sea necesario, viajar hoy a Francia y hoy mismo regresar? O sea, si la persona piensa, ay, no, es imposible. Pero si no piensa automáticamente, ay, sí, 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 ay, sí, sí, ay, tan rico, yo quiero, yo quiero. No, piense, piense. Muchas veces le tengo que hacer esta pregunta a la persona. Después de que me ha dicho que sí ama a Dios con todo su corazón, le digo, ¿usted tiene alguien a quien ame? ¿Su esposa, sus hijos o algo así? Pues yo solamente mi papá y mi mamá. No, todavía no, ni me he casado, ni esposa, ni hijos. Ah, bueno, entonces como usted tiene a su papá y a su mamá, ¿cómo se la lleva con ellos? No, bien, yo quisiera que ellos nunca murieran. Ah, bueno, ya me doy cuenta cuán bien se la lleva con ellos. Entonces, una pregunta. ¿Con qué parte de su corazón cree que ama a su papá? ¿Con qué parte de su corazón cree que ama a su mamá? Algunos dicen, uy, es muy difícil esa pregunta, pero si tengo que dar un porcentaje, pensar profundamente con qué parte de mi corazón, yo creo que más a mi mamá que a mi papá. Yo creo que a mi mamá como el 50% de mi corazón y a su papá como el 25%, algo así, yo creo. Sí, qué pena, es vergonzoso, pero pensando, yo creo que así. ¿Cuánto le está quedando? No, me queda el 25%. ¿Y qué es lo que cree que más ama? La verdad, le soy sincero, los videojuegos. Sí, la verdad, yo disfruto mucho, yo paso mucho tiempo con videojuegos. Así la persona se puede expresar de esa manera, ¿sí? Y después de que ya me ha dado varios porcentajes, le digo, ahora, después de que usted ama a su mamá, sí, a su papá, sí, con este porcentaje de su corazón, ¿con qué parte de su corazón cree que ama a Dios? La persona como que se sorprende y quiere embolatar, quiere autoengañarse, o sea, quiere colaborarle al diablo. ¿Quién es el engañador? Satanás es el engañador. No es necesario que le ayuden, ¿sí? No es necesario que le ayudemos, no es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte para él. Él quiere hacer que nosotros estemos en el error, en la mentira, en una fábula, en algo que no es posible. ¿Es posible alguien en Estados Unidos a las 9 de la noche ir a Francia y luego devolverse? Es imposible, pero la persona que no piensa profundamente contesta con emociones, ay, sí, yo quiero, yo quiero. Igual, cuando a una persona le decimos, ¿usted ama a Dios con todo su corazón? Sí, sí, y aprieta los ojos y aprieta los puños y mira para arriba. Y dice, sí, yo le amo con todo mi corazón. Piense profundamente, ¿realmente usted no ama nada?
No hay nada que usted ame, para que usted pueda amar a alguien con todo su corazón, significa que usted el resto no lo ama, no ama nada más. Eso significa poder amar con todo su corazón. Pero si miramos detenidamente, el ser humano ama muchas cosas. Es más, lo que más ama el ser humano es a sí mismo, lo que vimos al principio de este video. ¿Qué es lo que más ama el ser humano? Su integridad, quedar bien delante de los demás, no quedar en vergüenza, que no se descubra ninguna de sus maldades. Así, tiene muchas maldades, pero que no se descubra. Inclusive, se autoengaña hasta el punto de que cree que él puede controlar sus maldades. Eso es lo que hacen las falsas iglesias, enseñan de esa manera, o el positivismo enseña de esa manera. Y las falsas iglesias están llenas de positivismo. Que las personas creen que con decir, sí, yo amo con todo mi corazón, ya lo están amando. Si la persona medita, piensa profundamente. Ahora, si hablamos de la fuerza, también dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también dice con toda tu fuerza. Yo acá acabo de mover un dedo y acabo de mover el otro dedo. ¿Eso qué requiere? Fuerza. Es más, hay un consumo calorífico de lo que de las calorías que yo he recibido el día de hoy por los alimentos. Hay un consumo calorífico que ya gasté cuando muevo esos dedos. Cuando una persona camina, consume. Cuando una persona respira, consume. Sus fuerzas están, gran porcentaje de sus fuerzas se van en partes biológicas básicas. El solo hecho de que el corazón esté latiendo, para que ese músculo esté haciendo así, es necesario que haya un consumo energético. Pero el ser humano, sin pensar profundamente, puede decir, sí, yo amo a Dios con todas mis fuerzas. Deje la religiosidad, aterrice, o sea, piense profundamente, piense, ¿realmente usted puede amar con todas sus fuerzas? ¿Realmente usted puede amar a alguien únicamente con todo su corazón? Aunque no crean, ante esto hay dos tipos de respuesta. Hay personas que todavía en ese momento estarán diciendo, sí, porque ya lo han dicho muchas veces. Les han lavado el cerebro en sus diferentes religiones para que crean que sí lo pueden hacer. Pero a ese tipo de personas, cuando les preguntamos sobre la condición frente al pecado, la gran mayoría, ¿cómo va a contestar? Pues todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Sería un mentiroso. Es más, yo creo que hay un versículo que dice, y empiezan así, creo que hay un versículo que dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Así empiezan a hablar. Pero esa persona ha pensado profundamente, es más, siquiera ha pensado sobre ese versículo. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿Ese versículo contradice el resto de la Biblia? ¿Ese versículo contradice todos los versículos que dicen que Jesús ya efectuó, ya quitó, ya se llevó los pecados? No, sí, pero la persona que no piensa profundamente se queda en el primer pensamiento. Con cualquier cosa es arrastrada. Satanás, ¿cómo engañó a Eva? Primero que todo, lanzó esas preguntitas, lanzó una pregunta. Y lo que Eva respondió claramente deja en evidencia, ella no tenía la palabra de Dios clara. Vamos a volver a mirar ese versículo que hemos visto el día de hoy. Génesis 3, versículo 3. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, vamos a hablar parte por parte de este versículo. Eva está diciendo que Dios dijo que del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comiera ni le tocara. Entonces hago la pregunta, voy a irme a la primer parte de este versículo, ¿sí? Ella está diciendo que Dios dijo que del árbol que está en medio, el día que coma, bueno, antes de decir que coma y toque, no, hablemos del árbol que está en medio. ¿Sí saben cuál es el árbol que está en medio del huerto? Preguntas. Y miramos respuestas. ¿Cuál es? Estoy haciendo una pregunta, ¿no? Estoy haciendo una pregunta. Ahora sí voy a mirar comentarios. Yo mantengo mirando la cámara y no mantengo leyendo comentarios. Entonces, cuando ustedes me ven así, mis ojos así, es porque yo estoy mirando la cámara, ¿sí? Estoy mirando la cámara. Pero si ustedes ven que mis ojos hacen así, es porque estoy leyendo los comentarios. Entonces, hago una pregunta. Eva dijo que del fruto del árbol que está en medio del huerto. Entonces hablemos de ese árbol. ¿Alguien sabe cuál es el árbol que está en medio del huerto? ¿Alguien dice? El árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pues no. Vamos a mirar Génesis 2. Vamos a mirar Génesis 2, el versículo, Génesis 2, el versículo 9. Génesis 2, 9. Ahí dice cuál es el árbol que está en medio. Estamos hablando del árbol que está en medio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el árbol que está en medio? Miremos Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 2, versículo 9.
Y Jehová Dios hizo nacer. Pero es bueno que lean. No se queden solamente escuchando. Es probable, mientras yo esté leyendo, no se pongan a leerlo en los comentarios. No, lean la Biblia, la Biblia, la Biblia. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Escuchen atentamente. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? También hizo nacer todo árbol delicioso y bueno para comer así. También el árbol de vida. ¿Dónde? Ahí dice, ¿no? O leí mal. Ahí dice, en medio del huerto. También el árbol de vida en medio. Para Dios, ¿qué es lo más importante? Lo número uno, Dios, ¿en qué tiene complacencia? Todos sabemos cuando los cielos fueron abiertos y Dios dijo, sonó después de 400 años de que Dios ya no había vuelto a sonar la voz audible de Dios. Antes sí sonaba muy audiblemente, pero durante 400 años los cielos estuvieron cerrados. O sea, no había sonado la voz de Dios audiblemente. Pero en el momento que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, por fin, después de 400 años, se rompió el silencio y sonó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios ama? Dice, este es mi Hijo amado. Y dice, en el cual tengo complacencia. Hay personas que se complacen en videojuegos, en televisión, en Netflix, en muchas cosas. El ser humano tiene su corazón dividido hacia muchas cosas. Y eso activa en el ser humano, activa lo que genera complacencia, activa algo que se llama como hormonas, no recuerdo cómo le llaman, serotonina, creo que le llaman así. Activa algo en el cerebro que genera como placer, que hace causar placer. Entonces, ¿en qué se complace Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros los seres humanos, ¿en qué se complace? Yo la verdad, hay cosas que no le puedo decir. Me da pena, pero sí, no, ya no, me da pena, no le puedo decir. Otras personas me dirían Netflix, otras personas me dirían videojuegos. Yo puedo durar hasta las 3, 4 de la mañana sin dormirme. No me da sueño de estar ahí jugando. Cada quien tiene su corazón dividido en muchas cosas, y en muchas, no en una, dos, tres, no. El corazón del ser humano está dividido en muchas cosas. Dice la palabra, cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el mundo pasa, las cosas del mundo pasan, pero el ser humano ¿dónde tiene? Generalmente el corazón, en las cosas del mundo. No sé si se acuerdan que dice Marcos 4, versículo 19, cuando se está hablando de los 4 terrenos. Habla de uno en especial que es el de los espinos. Dice, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas y los afanes de este mundo, ¿qué hacen? De este siglo, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Pero el corazón del ser humano normalmente está así. La gran mayoría de las personas vive únicamente pensando en lo vano, en lo que se va a podrir, en adquirir y adquirir cosas para el tiempo que va a estar en este cuerpo. Como para poderle decir a las personas, mire, yo tengo esta carta de propiedad de algo que he ganado con 20 años de trabajo. Uno piensa, increíble. Esa persona le puede dar un infarto, en cualquier momento se puede morir, le pueden dar la noticia de que tiene cáncer, de que ese dolorcito que siente en el estómago o que ese dolorcito que está sintiendo acá, que es cáncer. Y que se va a morir y que le quedan 6 meses de vida, pero el ser humano normalmente en modo automático, ¿qué está pensando? Automáticamente está pensando en las cosas de este mundo. Por eso cuando alguien dice, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, si uno sigue hablando con esa persona, uno se puede dar cuenta, esa persona no alcanza a ver dónde está su corazón. Realmente no tiene ni siquiera un 1% de su corazón hacia Dios y dice que tiene el 100%. Pero es ilógico. Bueno, y no solamente es ilógico, sino con la boca, compartiendo con esa persona, digamos, vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a hablar 5 o 10 minutos. Uno hablando con esa persona se da cuenta dónde tiene el corazón, pero esa persona sin darse cuenta, el religioso, el que está 100% engañado por Satanás, que dice, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón. Piense profundamente, no hable como un animalito que sintió y dijo lo que sintió, no hable así.
Es como la persona que le dice a aquel con que se va a casar, yo te amo con todo mi corazón. Le dice eso porque se va a casar. Espere que pasen 5 años, no sé cuánto tiempo, y se divorcia. Hay un índice de divorcios altísimos en esta época. Y una vez que se divorcia, entonces, ¿qué dice cuando le preguntamos por esa persona de la que se está divorciando? Dice que lo odia con todo su corazón. Pero entonces uno vuelve 5 años atrás cuando dijo que le ama con todo su corazón. La persona no piensa porque cree que el amor es eso que está sintiendo. Eso no es amor. La Biblia dice, la última característica del amor, si han leído 1 Corintios 13, aparecen 16 características del amor, desde el versículo 4 al versículo 8. Son 16 características. Y la última, la 16ª, dice, el amor nunca deja de ser. Entonces eso que estaba sintiendo por esa persona, ¿qué era? Era eso, sentimientos, lo que sentía. Pero así como siente amor, al 2, 3 años puede sentir odio por esa persona. Es más, ese mismo día que siente que ama a esa persona, ese mismo día puede estar odiando a esa persona, porque eso no es amor y eso no es odio. La persona se expresa así, a la loca, tolondra, sin pensar, diciendo que estos amores que yo amo. No, eso no es amor, eso no es amor. El amor nunca deja de ser. Es más, le preguntamos a la persona, ¿usted sabe las 16 características del amor? No, ni siquiera las sabe, ¿sí? Y fácilmente dice yo amo. No, no ama, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el árbol que está en medio? Ya saben, ahora vuelvo y pregunto, ¿cuál es el árbol que está en medio? Eva, ¿qué dijo? Vuelvo a leer lo que contestó Eva. Eva dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Espero que hayan escuchado, qué pena, disculpen. O sea, por si alguien estaba dormido o estaba leyendo o nada, estaba en otra cuento. Estoy tratando de despertarle, ¿sí? Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Dios dijo que no comiera del árbol que está en medio del huerto? Hago esta pregunta. Vamos a ver respuesta. Dios dijo que no comiéramos del árbol que está en medio. ¿Ya saben cuál es el árbol que está en medio? Dios dijo que comiéramos del árbol que está en medio. Estoy haciendo una pregunta. Eva dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. No, exacto. Gracias, Doris. Gracias. Ay, no alcancé a leer el nombre, qué pena. Juan Carlos, bien. No, exacto, gracias. Eso. Yo creo que estaba ya hablando, yo dije, yo voy a mirar la cámara, ¿será que quedé solo? Efectivamente, Dios no dijo eso que Eva está diciendo. ¿Eva qué está diciendo? Que Dios dijo que el día que comiéramos del árbol que está en medio del huerto. No, el árbol que está en medio del huerto, ¿cuál es? El árbol de vida. Pero lo acaban de leer, ¿cierto? Sí lo leyeron en la Biblia, ¿no? Génesis 2:9, el árbol de vida está en medio. Entonces Dios dijo que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ciertamente morirá. Pero ¿cuál es el árbol que está en medio? El árbol de vida. Nuestro Señor Jesucristo es ese árbol de vida. ¿Qué pasa con el que coma del árbol de vida? Vivirá eternamente. Lo dice este mismo capítulo 3 al final. El que coma del árbol de vida vivirá para siempre. Jesús lo dijo también en Juan 6. Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, vivirá para siempre. Vivirá eternamente, porque Él es el árbol de vida. Sí, todo esto es como metáfora, como refiriéndose al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo al corazón de Él. Porque Jesús dijo, el que me ama guarda mis palabras. Bueno, hay versículos o Biblias donde dice guarda mis mandamientos, pero cuando miramos a qué se refiere, se está refiriendo a lo que Él había hablado, lo que Él dijo, las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo. Eso es, Él dice, el que me ama guarda esas palabras. Pero la gran mayoría de las personas que dice que ama a Dios con todo su corazón no conoce nada el corazón de Jesús. No lo conoce en absoluto. No conoce nada, nunca lo ha escudriñado. Habíamos visto sobre Génesis 40 el sueño que es para vida. Ese sueño, ¿qué característica tenía? El sueño que es para vida dice que es como... Veía cómo que brotaba la vid y veía cómo le salían sus hojas y veía cómo le salían 3 sarmientos y se convertían en 3 racimos de uva y veía sus uvas cómo venía a madurar. Veía la flor, antes de que haya fruto, veía la flor. O sea, cuando ya eso habíamos hablado en detalle. ¿Qué significa eso? ¿Ese sueño qué significa?
Jesús es la vid. Esa persona, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo en detalle a mi Señor Jesucristo. Lo está viendo en detalle. Sabe exactamente todo de Él, todo. Se puede decir que es un experto en Jesús, ¿sí? Por decirlo directa, con otras palabras. Pero el común de las personas no. Y se atreven a decir con sus labios, yo amo a Dios con todo mi corazón. No le ayuden a Satanás, él no necesita ayuda, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Pensar en qué es lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, ese versículo, hoy nombramos ese versículo que está en 1 de Juan 1:8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando una persona lee ese versículo, si solamente reacciona con el primer pensamiento, va a decir, sí, todos somos pecadores. Sí, ¿quién va a decir que nadie? Entonces nadie puede decir que no es pecador. ¿A eso se refiere la palabra? O sea, ese versículo está invalidando entonces todos los versículos que dicen que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Ese versículo invalida todos esos otros versículos. Hay muchos versículos que dicen que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Qué hago con ese versículo? No, pero es que aquí dice que si decimos que no tenemos... Sí, pero ¿qué hago con ese versículo? ¿Entonces lo voto? No, si pensamos profundamente nos damos cuenta cuál es el corazón de Dios. Ese versículo está para las personas que creen que nunca han hecho ninguna maldad. Esas personas, Jesús no puede darle la salvación a esas personas. No sé si se acuerdan de las 99 ovejas que fueron dejadas en el desierto. Esas no necesitaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se creían justas. ¿Pero por qué se creían justas? Por sí mismos. Se creían justas por lo que ellas hacían, porque ellas se levantaban temprano a orar, hacían guerra espiritual, luego por la noche hacían intercesión, hacían muchas cosas. Entonces, ¿podían creer en la palabra? No, creían en sus obras, creían en lo que ellos hacían, ellos se creían dignos de ir al cielo, se creían merecedores, como esa persona que oraba comparándose con los demás. Señor, gracias porque yo no soy como aquel publicano, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro. ¿Y qué dice Jesús? ¿Esa persona fue justificada? No, porque esa persona ¿cómo estaba viendo la justificación? Por obras. Bueno, hay un versículo que dice no hay justo ni aun uno. ¿Significa que no existen los justos? Tampoco. Entonces, ¿por qué ese versículo dice no hay justo ni aun uno? Si pensamos profundamente, hay más de 200 versículos que dicen sí hay justo. Hay más de 200 que dicen que sí hay justo. Entonces, ¿ese versículo invalida a los más de 200? No. Entonces, ¿por qué Dios lo dejó en la Biblia? Se está refiriendo a personas que se quieren justificar por sí mismos, por las cosas que hacen, por su esfuerzo, porque creen que es que Dios tiene que darles, no sé, algún premio porque duraron 3 horas arrodillados orando, porque en la religión donde están les dijeron eso. No les enseñaron cómo ser libres del pecado, no les enseñaron con la Biblia que Jesús ya quitó el pecado del mundo, no les han enseñado eso, pero les han enseñado que ore, hermano, tienes que agradar a Dios, tienes que procurar hacer que Dios se esté feliz contigo. ¿Cómo? ¿Arrodillándose 3 horas? ¿Cómo? ¿Están no trabajando, únicamente quedándose en la casa, tratando de mostrarse espiritual ante las demás personas? Eso es delante de los hombres. Delante de los hombres se ve espiritual. Delante de los hombres se ve espiritual. ¿Eso le agrada a Dios? Para nada. Jesús lo dijo de esta manera. El que ha hecho así, de cierto os digo, ya tiene su recompensa. ¿Qué va a ser su recompensa? Que los demás van a decir, mire cuánto tiempo lleva él orando. Mire, él está acá desde las 3 de la mañana. Él no ha parado de leer. Bueno, se durmió. Sí ha parado de leer. No, pero él rápidamente se echa agua para no dormirse. El esfuerzo del ser humano, ¿eso de qué sirve para la salvación? ¿El corazón de Dios es eso? ¿Dios quiere que hagamos eso? Dios no quiere eso. Dice la Biblia que a libertad fuisteis llamados. Pero una persona no puede ser libre sin conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué cosa puede hacer libre a una persona? El conocimiento de la verdad. No las cosas que haga y haga y haga y haga. Por eso yo he conocido muchas personas religiosas que me dicen, yo estoy cansado porque yo me levanto temprano, yo ya no sé qué más hacer. Y cuando surge esta pregunta, ¿usted es pecador? Yo no puedo decir que no soy. Entonces, ¿de qué sirvió tantas horas arrodillado? ¿De qué sirvió tantas horas clamando? ¿De qué sirvió? Le digo a esa persona, ¿a usted le han enseñado así? O sea, sus guías espirituales, su pastor le ha enseñado que ese es el camino para justificarse delante de Dios. Lea Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente. No hay nada que hacer para ser justificado. Ya.
Dios hizo lo que tenía que hacerse para que fuéramos justificados. Entonces, ¿qué gente se va al infierno? Los que no creen, los que creen en sus obras, los que creen que aman a Dios con todo su corazón, no piensan. Son como robots de Satanás, como máquinas dirigidas, teledirigidas por Satanás, dirigidos por sus conciencias, por sus puntos de vista, por lo que les parece, no por la palabra. Si una persona cree en la palabra, se puede dar cuenta, como ese publicano que decía: Señor, sé propicio a mí, yo pecador. ¿Qué dijo Jesús? Él descendió justificado a su casa. Porque para que una persona sea libre del pecado, ¿qué tuvo que haber sido? Pecador. Por eso está escrito Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, pero nadie lo cree. La gente cree que está bien con Dios por las cosas que hace, pero eso no tiene nada que ver con la vida eterna. Para que una persona haya sido salva, tuvo que haber sido pecador. En el momento que fue salvo, se constituye en justo y ya no es pecador, pero bíblicamente ya no es pecador porque Jesús lo limpió. Pero una persona que cree que tiene que hacer algo para ser limpio es un religioso. Entonces, Satanás, ¿por qué le hizo esa pregunta a Eva? Para mirar qué había en el corazón de ella, y se dio cuenta que lo que había en el corazón de ella no tenía nada que ver con el corazón de Dios. Satanás se dio cuenta. Por eso fácilmente en el versículo 4, que es el que vamos a ver mañana hablamos de él. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Te pido por todas las personas que entraron en el live el día de hoy. Ten misericordia de todos. Permite que ninguno de los que entró el día de hoy al live se pierda. Permite que todos, absolutamente todos, puedan recibir la salvación. Sé que en este momento de los que están conectados hay algunos que ya son salvos, pero sé también que hay muchos, y lo han testificado y se ve en lo que escriben, que realmente todavía están sumergidos en una religiosidad, en un engaño de Satanás. Satanás se disfraza de ángel de luz, de eso que parece a nuestros ojos que nos hace ser aceptos delante de Dios. Pero Dios, tú no miras por vista, tú lo que miras es lo que hay en el corazón. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, ya saben, a las 9 de la noche, hora de Perú. Chao.